nombre seré una nueva persona, libre de cadenas, de ataduras y de remordimientos. En el nombre de Jesús, Padre, lo declaro, y así será. Amén. Respira profundamente. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que los arcángeles, serafines, querubines, potestades celestiales vengan en este momento a ministrar en nuestro favor. Que los niños que están aquí sean cubiertos con la sangre preciosísima del Cordero, y que todo lo que se mueve y tiene vida pueda en este momento ser cubierto con la preciosísima sangre del Cordero. Para que en este momento que vamos a ministrar, el Señor nos permita poder actuar respaldado por Él, y con la unción del Espíritu Santo poder liberarnos en la presencia santa y pura de Dios. Gracias. Gracias. Saludamos a María diciéndole: Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Nos sentamos, nos ponemos cómodos. Nos ponemos cómodos. Vamos a iniciar pues con lo que es este tema en esta hora pues de la mañana, en este día que Cristo resucitó. Estamos de fiesta, ya que el Señor pues ha resucitado en este día, y bendito sea Dios que Él con su inmenso amor, su gracia, pues nos ha respaldado siempre, y aquí estamos pues siempre pues transmitiendo lo que es la palabra del Señor y expandiendo el reino de Dios. Saludamos de manera muy especial a los hermanos que están a través de Facebook y a los hermanos que siempre nos escuchan a través de la página web, desde Colombia, en Cali, en Bello, en Bogotá y en Medellín. Así que bendiciones para ellos. Vamos a compartir un tema muy especial en este día. El tema que vamos a compartir es el poder liberador de Jesús. Vamos a tratar una manera de hacerlo, pues, si Dios nos permite, breve, pero espero pues de que el Señor vaya respaldando y nos vaya pues liberando y nos vaya pues poniendo en libertad con la palabra del Señor que se va a proclamar. El poder liberador de Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 5 en adelante. Lo vamos a leer hasta el versículo 15. San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 15, y dice lo siguiente la palabra del Señor. Hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos, y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron
en el lago. Los ciudadanos de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Versículo 15. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron y los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Palabra del Señor. Antes de iniciar, quiero que le veas al hermano que tienes ahí a la par y le digas hermano. Vamos, míralo bien, dile hermano. Al endemoniado lo encontraron vestido, sentado a los pies de Jesús y en su sano juicio. Ahora una vez más, al endemoniado Jesús lo liberó y ahora estaba vestido, sentado y en su sano juicio. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, que solamente el poder y el poder de Jesús puede hacer esto. Vamos a tratar una manera de poder explicar brevemente lo que es este contexto del Evangelio, ya que es muy hermoso lo que nos está relatando lo que es San Marcos en este acontecimiento que sucede en la ciudad de los Gerasenos. Este texto bíblico lo va a encontrar en, si no me acuerdo, la Biblia Dios habla hoy, creo que es el endemoniado de Gadara. Y también el endemoniado de Gadara. Y Gadara era una ciudad compuesta por gente pagana, los gerasenos. Allí prácticamente no se escuchaba mucho la palabra del Señor, sino que esta gente era una ciudad, a pesar de que era pequeña, lo va a decir los estudios bíblicos, pero era una ciudad rica, lo que era en agricultura y en ganadería, podemos hablarlo así, porque esta gente se dedicaba a tener granjas. Era una gente que estaba económicamente no andaba muy mal, estaban bastante bien. Jesús en un momento, y quiero hablar esta palabra para los servidores, porque esto es importante también, quiero entrar con esto. Jesús en un momento se encontraba en Galilea, y en un momento propio, cuando estaba poniéndole ejemplos a sus discípulos del reino de Dios y comparándolo con el grano de mostaza, va a llegar un momento que Jesús se va a orar a un cerro, y al bajar de ese cerro le va a decir a sus discípulos: levantémonos y vamos a la otra orilla del lago, porque también allá hay que proclamar la palabra del Señor. En ese momento, cuando Jesús toma a sus 12 apóstoles, a sus discípulos, los que iban con él, en ese momento del atardecer, de la tarde, se van a dar cuenta de que el tiempo ha cambiado el clima y que a lo lejos se avecina una tormenta. Ahora Jesús llama a sus discípulos y le va a decir: los vamos a embarcar y vamos a cruzar la otra orilla. Entre los discípulos se quedaban pensando ellos mismos, entre ellos mismos se decían: vamos a cruzar al otro lado del lago. Pero si vemos a lo lejos, si vemos al oriente, por llamarlo así, vemos que el lago está vacío, por decirlo así. Pero si vamos allá, nos damos cuenta de que allá por Jucuarán se están levantando unas nubes. Y que de repente se siente una brisita, como es que se siente en estos días cuando viene una gran tormenta. Y en ese momento Jesús le va a decir a los discípulos: vamos y crucemos a la otra orilla. Ellos se preguntaban por qué Jesús quiere que crucemos a la otra orilla del lago. Si ya viene la tormenta, si vamos a tener que arriesgar nuestra vida teniendo que cruzar el lago. En ese momento Jesús se va con ellos, se suben a la barca y los discípulos, queriendo y no queriendo, se suben a la barca y van mar adentro. Lo cierto es que Jesús se acomoda, estoy hablando de San Marcos capítulo 4 en adelante. Jesús se acomoda y se duerme, este versículo que todos lo conocen: Jesús calma la tempestad. Jesús se acomoda y se duerme. Y mientras Jesús está durmiendo en la barca, muchos se preguntan por qué el maestro ha querido embarcarse e ir al otro lado de la orilla. Si venimos de predicar, si venimos de expandir el reino de Dios, pero ¿por qué Jesús quiere ir a la otra orilla? Pero lo cierto es que Jesús les había dicho anteriormente: vamos a los otros pueblos, que también allá hay que predicar la buena nueva. No se preguntaban ellos por qué Jesús quería cruzar. Vienen, se suben a la barca y van, y dicho y hecho, la tormenta que miraban a lo lejos empezó a caer, a fluir. Y en ese momento, cuando iban en alta mar, en la mitad del lago, se viene la tempestad.
Se angustiaron, se afligieron y pasa todo lo que ya conocen en este texto del Evangelio. Jesús, no te importa que nos ahoguemos y todas estas cosas. Jesús se levanta, calma la tempestad, vino una gran paz y cruzan. Hasta ese momento los discípulos no comprendían por qué Jesús los había hecho cruzar a ese lago, en el lago, en ese momento propio de la tempestad. Esta palabra es para servidores. En ese momento propio, cuando Jesús llega, escucha bien, al otro lado del lago, apenas Jesús se baja del barco, de la barca, en las orillas, en la playa del lago de Genesaret, en ese momento propio, cuando él pone sus pies en el suelo, a lo lejos de visión, y vio a un hombre que andaba corriendo, saltando, gritando y lastimándose hacia a sí mismo. Cuando llegan, todos los discípulos se sorprenden y ven a aquel hombre que gritaba, que se insultaba a toda la creación, se golpeaba y hacía un montón de cosas. Como Jesús era verdadero Dios, ya le ha dicho a los espíritus, déjenlo al hombre. Por eso este hombre viene corriendo, y cuando viene corriendo le va a gritar a Jesús, ¿qué quiere de nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y en ese momento están allí, los discípulos van a comprender, esto lo voy a hacer rápido, vienen a comprender de que ellos habían cruzado el lago, de que Jesús había querido venir a este pueblo, a Gadara, era solamente para venir a poner en libertad a solamente un hombre. Escuchen esto, porque Jesús después de allí no se quedó, sino que se embarcó y regresó nuevamente. Jesús llega a Gadara, a los gadareanos, llega allí, a ese lugar, hace cruzar a sus discípulos al lago de la tormenta, solamente para ir a liberar a un hombre que estaba en cautiverio y que Satanás lo tenía esclavizado. Ojo con esto, cuando Jesús los sana y los libera, se regresan. Allí los discípulos comprendieron de que ellos habían cruzado el lago, habían pasado la tormenta, pero era necesario porque Jesús los había llevado a que pudieran contemplar la liberación de una persona que necesitaba recuperar la paz, recuperar la gracia y volver con su familia. Para los servidores, siempre que el Señor te va a utilizar en cualquier parte de tu ministerio, donde estés, en oración, en capilla, en alabanza, en predicación, en lo que sea, donde quiera, siempre Jesús cuando te llama, te va a llamar con un propósito, y el propósito es de instalar el reino y que tú seas como colaborador de Él, y que tú lleves la palabra liberadora y sanadora hacia otras personas. Pero antes de ir a liberar a otra persona, el mismo Señor va a permitir que tú pases primeramente por el fuego. Siempre que hay una persona que hay que ir a liberar, es necesario que tú hayas pasado por esto. Por esto es que como servidores tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades. Por eso es que muchos servidores se quedan. Y por eso también es que muchos de los que perseveran hasta el final pueden contemplar la gloria de Dios. Jesús hizo pasar a estos discípulos por la tormenta porque era necesario ir a poner en libertad a una persona. Ahora, si tú estás en este momento en la tormenta, en la enfermedad, en la dificultad, en la crisis, donde quiera que estés en este momento, como servidor, como instrumento de Dios, tienes que entender que esta prueba que estás pasando en este momento solamente es para que puedas ejercitar tu fe. Porque en la friega que tú estás, que yo estoy, hay muchas personas más. Y desgraciadamente no hay nadie que nos vaya a liberar en el nombre de Jesús. Es por esto que Dios te escogió a ti, para hacerte pasar por el fuego, para rescatarte del fuego, y con ese testimonio y con ese respaldo de Dios, tú puedas ir después a poder liberar a los demás. Y aquí aprovecho para poner el comercial. Yo tengo la seguridad y tengo la plena autoridad y el pleno respaldo de Dios, que yo le puedo decir a una niña que salga embarazada de 13 años, yo le puedo decir a un servidor que haya caído, yo le puedo decir a alguien que esté perdido en la miseria, yo le puedo decir, tienes que levantarte porque Dios está contigo, porque sé que ya lo hizo conmigo. Entonces, lo que uno pasa y sufre, si uno se mantiene firme en la presencia del Señor y sale victorioso, esa misma prueba, esa misma dificultad, esa misma tormenta, el Espíritu Santo con su santa unción lo transforma en testimonio, y con este testimonio tú vas y liberas a los otros. Amén. Amén. Así que dile al problema en este momento, eres un instrumento para volverme más fuerte. Eso es lo que estamos viviendo. Y ahora vamos a entrar en esta parte. ¿Por qué Jesús quiso ir a Gadara? En ese momento Jesús se acerca y se va con sus discípulos, porque él sabía que en el otro lado del lago, a pesar de la tormenta, de todo, existía una persona.
y le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Un nombre que nadie tenga acá. El famoso nombre de Chepito, ¿verdad? ¿Quién es? Pone aquí, Chepito. Por aquí tenemos otro, pero vamos a llamar arriba de Chepito.